Soy Ruth Sautu, investigadora del Instituto Gino Germani y profesora de Metodología de la Investigación y Técnicas de la Facultad de Ciencias Sociales. Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Soy un típico ejemplo de argentino. Una mezcla de un abuelo árabe cristiano, una abuela descendiente de los garibaldinos italianos de Génova, eso por parte de mi padre. El abuelo árabe era el papá de mi mamá. La mamá de mi mamá era española, catalana. Mi padre era auténticamente criollo, de vieja estadía en la Argentina. Era muy estudiosa. Yo no fui a colegios muy buenos. Eran normales. Yo era muy chica cuando mi padre murió. Fuimos a vivir con la mamá de mi mamá. Yo iba a un colegio de monjas, que era un colegio así, como tantos colegios. Cuando yo ingresé a la universidad, ahí me di cuenta lo que eran mis compañeros. Mis compañeros primero sabían los idiomas mejor que yo y tenían una formación mucho mejor que la mía. Pero yo era una gran lectora, siempre fui una gran lectora. Creo que aprendí a leer antes de los 5 o 6 años, escuchando a mi padre enseñarle a leer a mi hermana, que era un año y medio mayor que yo. Entonces, ¿con qué aprendí a leer? Con el diario Crítica. Y desde entonces creo que yo no dejé de leer los diarios. Y no dejé nunca cada cosa. Y me gusta leer sobre distintas cosas. Mi escuela, la escuela en la cual yo hice la secundaria, hasta quinto año, porque cuarto año, hasta quinto año lo di libre, era perito mercantil. Yo salí como perito mercantil. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 49, vos podías hacer ciencias económicas o procuración. Yo quería ser médica porque quería curar a mi padre. Cuando mi padre se murió, yo ya no tenía sentido que yo fuera médica. Estaba muy apurada por ingresar a la universidad, muy apurada. Entonces ingresé a Ciencias Económicas. Y así fue como me recibí de contadora pública nacional, lo cual es muy importante el nivel de identificación que yo tengo con esa carrera. Porque esa es una carrera que a mí me permitió analizar datos y entender datos. No existe modelo que te arme la mente mejor que la partida doble. La partida doble es un sistema perfecto en el cual la diferencia de uno no la puedes admitir. Y a mí me gustaba mucho el tema, por ejemplo, de analizar balances, de calcular costos y hacer todo lo que significaba esta profesión. Y me sirvió muchísimo en mi carrera posterior. Luego yo hice licenciatura en Economía, que fue ya cuando lo encontré a Germani. Y Germani andaba buscando a alguien que supiera estadística y ahí me reclutó. Y esto lo voy a decir porque es histórico. A Germani lo designan director del Instituto de Sociología en el 55. Germani recluta 3 personas. Su vieja amiga Ana María Eichelbaum de Babini, un alumno muy destacado que era Eliseo Verón en filosofía,
y a Jorge Graciarena, que era doctor en ciencias económicas, lector por esas casualidades. Él leía, era mi marido, yo me casé muy joven con él. Él leía planificación y leyendo planificación entró a Mannheim. Entonces le dijeron, mire, allá en económicas hay alguien que ha leído a Mannheim y a Weber. Entonces Germani lo reclutó. Germani, Ana María, Graciarena y Eliseo Verón son los 4 únicos creadores de la carrera de sociología. Si alguien incorpora a cualquier otro, que no voy a dar nombres, es mentira. Yo era un porotito que los miraba, nada más. Nada que ver con la creación de la carrera, nada que ver con ningún tipo de decisión. Ellos manejaban todo. Después se fueron incorporando otros profesores. Pero esta es la realidad histórica de alguien que no hablaba, jamás hablaba, pero que no perdía detalle de mirar a todo el mundo y hacer la radiografía completa de cada uno. A mí me importaba poco el departamento de sociología, ni la carrera de sociología. Yo era de económicas, tenía mis amigos en sociología, sobre todo Lito Marín y muchos otros, pero yo era de económicas y les diría que hasta el día de hoy vos me preguntás de dónde sos vos y yo te digo de ciencias económicas. Yo no te voy a decir que soy de filosofía y letras o de la carrera de... Porque yo hice las 10 materias que Germani nos obligaba a hacer, porque decía, usted está trabajando acá, tiene que hacer estas materias. Y yo las hacía. Porque aparte de eso tenía una gran amiga, Blanquita Ferrari, que estudiábamos juntas. Mani me dijo, usted quiere seguir estando acá, tiene que hacer estas 10 materias. Y entonces yo dije, bueno, las hago. Lo mismo que Germani dijo, para poder progresar y para poder continuar, tiene que tener un doctorado. Dije, hay que tener un doctorado. Bueno, yo voy a tener un doctorado. Y tuve un doctorado. No porque a mí me importara. A mí no me importaba. Bueno, me gustaron varias materias. Lo que pasa es esto, que Germani al principio había muchos cursos de metodología y él nos obligaba a los empleados a seguir los cursos de metodología, entre ellos el de muestreo. Y estás un poco, estás en eso y las haces, 10 materias las haces, porque tus compañeros también las hacen. Entonces, yo en realidad me parece que llegué a la sociología desde la economía. Mis compañeros, la mayoría eran o sociólogos recibidos, tipo los que ustedes ya conocieron, o gente de filosofía y letras. Nada que ver. Yo estaba en otra. Lo que sucede que de la sociología, lo que me gustaba de la sociología, es la parte de la sociología que trata los temas de desarrollo económico, los temas de la desigualdad social, de la distribución del ingreso, de las clases sociales, que es el tema en el que sigo trabajando. Había un edificio en la calle Florida, que existe todavía, está en la calle Florida entre Viamonte y Tucumán, justo en el medio. Ese edificio era del IAPI. Cuando disuelven el IAPI, Aeronáutica y la Universidad de Buenos Aires se lo disputan. Entonces, ¿qué es lo que hace la Universidad de Buenos Aires? Manda su tropa, entre ellos nosotros, la gente de sociología, la gente de psicología, que estaba empezando en aquellos años también como carrera, nos metimos en ese edificio, fuimos unos ocupas, y les ocupamos todos los edificios. Vino la gente de orientación vocacional, se instaló en otro edificio, es decir, la gente de aeronáutica se tuvo que bancar que ese edificio era nuestro.
Es un edificio alquilado. Nosotros teníamos el segundo piso, el frente, y luego las demás eran aulas. Y estaban distintos, estaba también Eudeva, en la parte de la planta baja. Y eso yo ya me había ido. Eso duró hasta que el propietario recuperó el edificio. Eso era Florida, entre Lavalle, entre Tucumán y Viamonte. A la vuelta sobre Viamonte había un bar que se llamaba Coto. Cuando terminábamos de trabajar, todos nos juntábamos en Coto. La gente de filosofía se juntaba en la calle Viamonte y San Martín, que había otro bar típico de ellos. Pero el nuestro era el Coto. Ahí íbamos todos. Y ahí estábamos hasta, digamos, hasta que nos cansábamos y después nos volvíamos cada uno a su casa. Ese era nuestro ambiente. Nos adueñamos del edificio de Florida. Y ahí la universidad nos hizo unos tabiques que eran unos papelitos que oías todo. Lo cual a mí me vino bien porque yo aprendí a estar en medio del ruido y seguir trabajando. Poquito a poco el instituto fue creciendo. De aquellas 2 habitaciones que nos prestaba Francisco Romero, ya habíamos hecho la encuesta de Maciel y empezamos. Había 2 proyectos que ya hicimos en el nuevo edificio. Uno fue el análisis de las ocupaciones de los censos antiguos. Ustedes saben que los censos hasta 1914 los llenaban con los nombres de las personas, eran muy descriptivos. Entonces teníamos todas las publicaciones de los censos e hicimos la clasificación de las ocupaciones. Y ahí me vino bien porque la clasificación es económica, fundamentalmente. Hicimos eso y el siguiente proyecto fue estratificación y movilidad social. Ese fue un proyecto en serio. La muestra de área que se hizo para esa investigación, yo creo que nunca jamás se ha vuelto a replicar. El 55 fue un año bravo. Ahí yo diría que fueron años de gran incomprensión. Entre otras cosas, porque a mí me parece que no entendíamos demasiado al peronismo y privilegiábamos valores, modos de comportamiento. La mayoría de mis compañeros eran socialistas, no eran gente de derecha, pero era un modo distinto de pensar. Y ahí se formó todo. La Universidad de Buenos Aires fue, en los años del 56 hasta el 66, fue realmente un hervidero de ideas, de gente. Yo vi cuando mis compañeros, mis amigos más íntimos decidieron en el 62 votar al peronismo. Me sentaron y dijeron, no, para tratar de convencerme. Y yo le dije, no me van a convencer, tampoco los voy a dejar que dejen de ser mis amigos. No, ¿cómo vas a dejar de ser tus amigos? Y ese fue un momento en que se quebró. El grupo socialista se quebró. Pero ustedes imagínense un grupo de gente de los años 20, más o menos, de esas edades, entre más de 45, 50, 60 años, que era la vieja generación, los intelectuales, los capos y demás. Después había un grupo intermedio que fueron los primeros que nos fuimos incorporando. Y después venían los alumnos, los jóvenes, que fueron creciendo. La carrera, al inicio, era una carrera
limitada en su número, porque nosotros estábamos dentro de filosofía y letras. Debo confesar que los filósofos y los letrados no nos querían, no querían sociología, querían que se fuera a otro lado. Pero ahí la gran mano política que tenía Lito Marín, más Gracia Arena, más otra gente, logró meter sociología y psicología dentro de filosofía y letras. Fue un periodo muy convulsionado en el que la mayoría de los jóvenes era peronista. La segunda tanda, la mayoría eran socialistas, pero querían combinarse con los peronistas. Y estaba el grupo más viejo, que era intransigente. Así como hice las 10 materias, y me fui e hice el doctorado porque Torcuato me dijo: no, Ruth, anda a Londres, vos no sabés lo que es Londres. Y yo dije: sí, yo quiero conocer Londres. Yo quería conocer Londres, entonces me fui a Londres. En eso se lo debo a Torcuato Di Tella. Él fue el que me aconsejó. En aquellos años, la gente que se iba afuera y los aceptaban en las universidades, los aceptaban porque Germani decía: acepte a tal persona. No me aceptaron por mis méritos. Me aceptaron porque Germani le escribió a Tom Bottomore y le dijo que me aceptara. Es distinto. Esto a todos, ¿eh? Sí, la gente fue a Berkeley, fue a Princeton, fue a Harvard, y a Londres. Yo creo que en aquellos años debo haber sido la única. A los otros iban a Francia. Ahora, vos con los ingleses tenías que tener mi carácter, porque los ingleses te dejan darwinismo puro. Cada uno hace lo que quiere, sobrevive como puede. ¿Querés tardar mucho? Tarda mucho. ¿No querés terminar? No termines. Ese es el sistema, era el sistema inglés, no sé si sigue siendo igual. Ellos te leían, te decían: siga, siga, siga. ¿Qué cursos está haciendo? Y estoy haciendo tales cursos. Está bien, siga, siga. Ahora, eso estaba perfecto para mí, que nadie me dijera lo que yo tenía que hacer. Bunge, cuando yo me fui a Londres, me dijo: usted tiene que ir a las clases de Popper y de Lakatos. Entonces yo, como soy una buena alumna, fui a Londres, me anoté en las clases, pero también me anoté en las clases, eso por indicación de Germani, de metodología. Pero a mí ya me gustaba, a mí me gustaba, de metodología y de estadística. Así, esa fue mi historia, y terminé la tesis, después acá la fui a defender. Y me volví en octubre del 66. Yo hice 6 meses, me volví a Argentina, estuve en el Instituto Di Tella. Sí, fue un montón de años. Me llevó una barbaridad la tesis, pero hacía también otras cosas, hacía otros cursos. A mí me echaron del Di Tella y aquí me tenés. Me echaron y yo no dejé de trabajar, ni dejé de pensar que mi gran virtud era que yo era trabajadora y prolija. Nos echaron a un montón. Yo debo confesar, decir que están muertos los Di Tella. Nunca les dije. La única que auténticamente se merecía que la echaran era yo. Porque te digo que les reventé la vida. Pero bueno, hicieron una gran parodia. A todos los que pasaron fueron los economistas. Ellos todos genios, ¿no es cierto? A los sociólogos llamaron a Enrique Cardoso, David Apter
y Tulio Alperindongui. ¿Y quién lo dirigía? Klimovsky. Echaron nada más ni nada menos que a Zulma Requine de Lattes, que en aquel momento yo te diría que fuera de Carmen Miró era la demógrafa más importante de América Latina. A ella la echaron. Lo echaron que además de eso era gente re buena. Alfredo Lattes, a Catalina Weinerman, a Esther Hermite y a mí. ¿A quién más? No. Y quedaron los que estaban en Francia y que después no volvieron, que eran Eliseo Verón quedó, Silvia Sigal quedó, Kornblit, ¿y quién más quedó? Y después vinieron los nuevos. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, muy bien. Cuando se armó un escándalo en América Latina porque Carmen Miró mandó una carta a todo el mundo en América Latina criticando al Di Tella, le ofrecieron a Zulma quedarse. Habían metido la pata. Y Zulma, una persona muy decente, dijo que ella no se quedaba. Y a Esther Hermite también, porque alguien, que no sé quién, la dejaron 1 año o 2 años más, no me acuerdo. Y nosotros armamos el Centro de Estudios de Población con Catalina, Zulma, Alfredo, Nina Müller. Lo miro en retrospectiva y hay cosas que a la gente le vienen bien, las hacen crecer. A nosotros nos echaron en el 74. Yo las vengo contando desde el 74 hasta ahora. A cualquiera que se quiera enterar, le digo, nos echaron porque no nos consideraron suficientemente buenos. ¿Y eso para qué me sirve? Yo le digo a los chicos, si nosotros no hubiéramos tenido el carácter que teníamos, la convicción de que lo que hacíamos era lo que nos gustaba hacer, en ese momento nos hubiéramos dispersado. Nos hubiéramos buscado. Yo ya estaba en Belgrano, cualquier trabajo, y no seríamos lo que somos ahora. Entonces, no importa si alguien te dice que tu trabajo no vale. Si vos lo haces con placer, y eso es lo que a vos te gusta hacer, y te das cuenta que no hay otra cosa que vos quieras hacer, seguí adelante. Tomá lo que te critican, tratá de incorporarlo, pero seguí adelante. En algún momento vas a mejorar. Suponete, vas a ir creciendo, y vas a ir creciendo a fuerza de estudiar, pero no te des por vencido. Yo estaba en Estados Unidos, y cuando fue Malvinas, casi yo me quedo allá. Bueno, se abrió la posibilidad de volver. Y volví. Y hubo un concurso, gané el concurso de metodología. Nadie quería venir conmigo. La única que quiso venir conmigo fue Bettina. Mejor dicho, la obligaron, porque era muy joven. Pero Lucy Griseli y Bujosevich, los dos, ellos estaban, todo el mundo lo prefería a Randonea, no me querían a mí. Preferían la cátedra de la noche. Randonea tenía mejor relación con él. Y así fuimos armando poco a poco la cátedra. Con Bettina después se fueron incorporando distintas personas. Los que se querían quedar se quedaban, los que se querían ir se iban. El último grupo, que es el que realmente, el grupo con el que yo me siento identificada, es lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos la cátedra dividida en 3. Hay 3, hay 2 asociadas, una es Mercedes de Virgilio, la otra es Bettina Freidin, y la otra es, que es adjunta, es Alejandra Navarro y Valeria da Benigno. En la cátedra de entrada nosotros pusimos lo que se llama el trabajo práctico aplicado, desde muy al principio, que era
enseñarle a la gente a hacer investigación, a los alumnos. Así fue como rescatamos con Luis Jusevich Maciel, la vieja encuesta, e hicimos una nueva encuesta en Maciel. Y la cátedra fue creciendo poco a poco. La gente hoy en día no me necesitan, esta es la pura verdad, no me necesitan, pero lo único que yo sirvo es porque mantengo la relación con todos. No sé, la verdad que no sé por qué me tienen, no lo puedo contestar. Mi grupo de trabajo está formado, por un lado, con Alejandra Navarro, y luego el grupo originario que nosotros lo formamos en el 2001, Pablo, Rodolfo, Paulita. Nosotros 4 hemos mantenido continuidad. Cada uno de ellos tiene su tema y su especialidad. Cada uno de ellos tiene otro lugar donde es profesor. Cada uno de ellos son investigadores adjuntos de CONICET. Quiere decir, el otro día me dijeron que hiciera una imagen de mi cátedra. Y yo dije, en un árbol gordo, yo soy las raíces. Y las raíces tienen que ser fuertes para que el árbol se mantenga. Pero el árbol tiene que tener ramas gordas, de la cual salgan muchas ramas y hojas. Y cada rama tiene que ser independiente de las otras. Vos cortás una rama y las otras siguen. Y cada rama tiene sus frutos y tiene sus flores. Es decir, que son investigadores que no dependen de mí. Cada uno tiene su tema, cada uno tiene su currículum, cada uno ha hecho estudios en el exterior, cada uno tiene publicaciones. Es decir, nosotros no tenemos un sistema jerárquico. ¿Cuál es el problema con los sistemas jerárquicos? Si vos sos muy jerárquica, los buenos se van. El mundo académico es cruel, como lo es el mundo de los negocios. Son mundos crueles. Como yo conocía el mundo de los negocios y me fui al mundo académico, lo pude apreciar. Pero siempre el mundo académico te permite ser libre. Vos escribís lo que vos creés que tenés que escribir. Vos pensás lo que vos creés que tenés que pensar. Vos investigás los temas que a vos te parece que tenés que investigar. Buscás plata porque necesitas plata. Pero si no tenés, vos no le hacés ni trabajo a las consultoras internacionales, ni trabajo a las consultoras locales. El día que vos hiciste un trabajo para una consultora internacional que te dio los términos de referencia, ese día estás perdido. Ese día estás fuera del sistema. Para estar en el sistema siempre tenés que decir, este es mi tema. Esta es mi línea, estos son mis autores. Después, si te convences, cambiás. No tienes que quedarte siempre. Después cambiás. Pero nadie te dice a vos lo que vos tenés que pensar.